Cabe recalcar que el productor puso en el WhatsApp: ya estamos listos cuando lleguen de buen humor, por favor. Lleguen de buen humor o si no, no lleguen. Vamos a hacer un brindis por ese... Porque rara vez se alinean esos 10. Exactamente. Rara vez se alinean. Prefiero evitar todos estos temas que tienen que ver con el positivismo naif que llena los muros del Facebook y de vídeos a TikTok. Entonces, todo esto es para preguntarte cómo se vence a través de la ciencia o de lo que tú compartes, cómo se dobla esa varilla del el infierno son los otros. Lo que nos diferencia unos de otros es la forma única y particular que tenemos de ver la vida. No hay dos personas iguales porque no hay dos esquemas mentales iguales. Así que el universo tiende al equilibrio. No hay vidas peores que otras. El universo tiene mierda para todos y por igual. Astoria Producciones presenta Beatles Forever. Así empieza el papá de nuestro Eduardo su programa de los Beatles. Y nosotros somos los Guzmán. Los Guzmán. Forever. Forever, una marca, ¿no? De toallas sanitarias. No, Pantimedia. Pantimedia. Ya me iba yo andando a por otro lado. Muy diferente. Otro nicho de mercado. Dan, ¿cómo estás? Antes de presentar 10. A nuestro invitado estelar. Del 1 al 10 vengo 10. Estás rompiendo el barreras techo. Del sonido. El techo de cristal lo estás rompiendo. no sé si tanto. No sé, pero vengo en 10, güey. ¿Tú cómo vienes? Yo vengo muy bien, 10. 10 también. A costa y a pesar, y sin embargo que es lunes, güey. Y fíjate que... Con un calor de la jodida. Con un calor de la jodida, en pleno tráfico, así de 6:30 de la tarde, llegar a grabar nuestro podcast. Y fíjate cómo es tan importante el destino, porque si yo hubiera llegado quizá a otro lado, no me hubiera subido la calificación hasta 10. Este es un lugar feliz para mí. Güey, te iba a decir, yo llegué como 7.5, güey. Aquí alcancé el 10. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Es correcto. Oye, Dan, ya que estamos presumiendo que venimos a toda madre, que ojalá no se nos quite. Oye, cabe recalcar que el productor puso en el WhatsApp: ya estamos listos cuando lleguen de buen humor, por favor. Lleguen de buen humor o si no, no lleguen. O sea, si tu productor te pide que llegues de buen humor, es una señal de que hemos llegado. De que nos conoce y sabe que de repente venimos en 6. Ah, huevo. Oye, hermanito, es nuestro capítulo 11, ¿verdad, mi Aram? Dame gracias por esa afirmación. Capítulo 11, número que a la gente le encanta, el 11, y si va acompañado de otro 11 les fascina. Al rato hablamos de eso si es que alguien sabe por qué. Pero lo que yo sí sé, hermanito, es que este es uno de los capítulos que más he estado esperando de esta 5ª temporada, porque se me hizo a mí a título personal, y yo sé que al rato que lo conozcas mejor, se me hizo a mí a título personal tener en nuestra mesa, en nuestros micros y en nuestras cámaras a Juanma Queye. ¿Cómo estás, Juan? Ahora sí. Pues yo también de 10. A ver, aplausos para esa calificación. Es decir que como Dan venía de 8,5, pero ha sido llegar aquí y bueno, aparte de la producción y todo ese rollo, pues 10 con... No voy a decir con 0,1 para no dejaros mal, pero 10. Vamos a hacer un brindis por ese... Porque rara vez se alinean esos 10. Exactamente. Rara vez se alinean. Oye, para dar contexto un poquito de dónde conozco yo a Juanma, en alguna ocasión me invitaron a conducir una charla entre amigos cuyo tema era este gran tema en mayúscula de la felicidad. Y entonces la persona que traía a Juanma en esa ocasión me hizo llegar algunos libros de él, me dio sus redes sociales, yo no lo conocía y lo conocía a través un poquito de sus letras, pero luego ya te conocí en persona
y nos arrancamos a hablar de este tema. Pero él estaba dando una ponencia en ese Era momento. como una charla, era como, como grabar un podcast, pero sin micrófonos y con gente, ¿no? Un conversatorio. Sí, ahí en Plaza Fátima. Muy bien. Entonces, Juanma, a partir de esa vez que te conozco ahora, ¿me puedes platicar y para empezar a abrir tema, cómo te ha ido con la felicidad? ¿Cómo te trata este concepto? ¿Cómo se ha ido amoldando a través de tu vida? Pues la verdad es que bien, porque yo tengo una relación bien linda con la felicidad. Hace ahora 8 o 9 años que me dedico a esto, me dedico a estudiar los canales que te llevan a esto. Trato de compartir todo lo que aprendo con la gente que me quiere escuchar. Y me pasó pues el año entre escribir y dar conferencias en todo el mundo con lo que sé sobre psicología positiva y lo demás. Entonces, la mejor forma de aprender es la práctica. Yo creo que la felicidad se practica y yo me dedico a esto gran parte del año, a practicar y luego ver lo que me funciona y a partir de aquí compartir con los demás todo aquello que me viene bien. Y decías ahora que veníamos en camino acá al podcast que te avientas al año unas 130 conferencias, charlas, acercamientos con diferentes públicos en toda Latinoamérica y parte de Europa. Así. Tengo entendido, ¿no? Así es, sí. Y toda esta ponencia que tú haces gira en torno de la búsqueda de la felicidad, del propósito, de la psicología positiva. Sí, ¿Cierto? Lo que hago es justo eso. Yo lo que hago es una ponencia que se llama Positivarte, optimismo práctico, dependiendo un poco del público. Y lo que hacemos es dirigirnos a la gente con, digamos, motivación con base científica. Yo solo hablo de ciencia, fundamentalmente. Prefiero evitar todos estos temas que tienen que ver con el positivismo naif que llena los muros del Facebook y de vídeos a TikTok y ser un poco más riguroso para que la gente pueda entender algunos conceptos básicos para lo esencial en la vida, que para mí son 3 cosas y son llevarte mejor contigo mismo, con los demás y con la propia vida. Si tú logras esto, tienes un joystick para manejar tu vida. ¿Quieres ir a partir de, ya para darle la voz, la voz y el voto, que es lo más importante? Échale. ¿Quieres decir que porque algo que a mí me gustó mucho de ti fue justo lo que acabas de decir, ¿no? Que en esta civilización que estamos ávidos de encontrar la felicidad o la fórmula, evidentemente hay muchos esfuerzos y hay unos esfuerzos que son como más parecidos al humo o a esta aspiración de muro de redes sociales que me harán sentir un ratito bien, pero de repente no sé qué hacer o qué sigue después de eso, ¿no? Y lo que me gusta de ti, de lo que yo te conocí, es que lo fijas o lo cimentas mucho con la ciencia, ¿no? Entonces me puedes nada más así a grandes rasgos empatar estos dos conceptos que uno parece muy inacible, muy subjetivo, como es la felicidad, y otro riguroso, como es la ciencia, ¿no? Pues supongo que es la suma de lo que yo soy también. Yo soy ingeniero de formación, entonces, y un nómada que busca la felicidad por donde va, ¿no? Y en algún momento de mi vida decidí reunir las dos cosas, ¿no? Fíjate, hace ahora 9 años y empecé con esto ya más en serio y empecé a informarme y a leer y a buscar información que tuviera que ver con esta búsqueda, ¿no? Y me di cuenta de que había pues 2 grandes caminos, ¿no? Estaba el camino de la ciencia, que era muy interesante pero también muy aburrido. Era algo que costaba mucho trabajo entender y además pienso que no es necesario entender de ciencia para ser feliz, igual que no hace falta entender de mecánica para disfrutar del placer de conducir. Claro. Y luego estaba, digamos, el camino más holístico, pero puramente holístico. Era como que algo que tenía sentido, que te resonaba, que suena bien, que es algo que seguramente tiene una base que todavía no podemos demostrar, pero la tiene, ¿no? Pero también había una parte que escuchabas a gente que parece que estaba como que levitaba 1 metro del suelo, ¿no? Así que decidí que como no encontraba ninguno de los 2 caminos me satisfacían del todo, pues decidí crear un camino, que es el camino que mezcla de una forma equilibrada la ciencia y la holística. Sumé las 2 cosas y a partir de aquí entré en un camino nuevo que se escucha bien a tenor de lo que recibo de la gente y que tiene pues quizá esa base de mayor solidez y esto lo hace más atractivo a toda esta gente que, bueno, pues que no se acerca del todo a la holística y que la ciencia pues les resulta demasiado tediosa, a veces aburrida, ¿no? Y en esa proporción, ese camino equidistante de los 2 grandes términos que había hace 10 años, pues hice un camino que se llamó Territorio Felicidad
y que básicamente lo que propone es que la felicidad, pues el mapa de territorio de felicidad es distinto en cada persona. No hay dos caminos iguales porque no hay dos personas iguales. Que la mitad del mapa es común a todos, que tiene que ver con lo básico, con el amor, con tu familia, con la salud, con las necesidades básicas cubiertas, pero que hay otra parte de la felicidad que solo te satisface a ti. Hay cosas que a mí me parecen necesarias, que a Dani le van a parecer excentricidades y al revés. ¿Sí? Así que la segunda parte de este mapa debes construirla tú. Y en esto me centro, en mostrar a la gente caminos para identificar esta segunda parte y después para que logre los objetivos. Va. Oye, creo que es súper interesante lo que estás mencionando, Juanma. Oye, primer punto, ¿de qué región eres tú exactamente? Yo soy de un pueblo que se llama Oñati, que está en Euskadi, en el País Vasco, al norte de España, en la frontera con Francia. Un lugar que invito a todo el mundo a conocer porque es absolutamente maravilloso. ¡Wow! Con esa descripción, yo creo que sí, la gente sí le va a gustar. Sí, además, yo he de decir una cosa en defensa de los que tienen otros pueblos que no son el mío, ¿no? Es que yo creo que la patria de un hombre es su infancia. Y mi infancia fue allí, entonces claro. tengo ese cariño especial. Oye, ¿hay alguna comida especial ahí que sea tu pueblo recordado por? Bueno, cuando hablamos de cocina española, en realidad, o en el 80% hablamos de cocina vasca. Okay. Los grandes cocineros españoles, quitando algunas excepciones notables, casi todos son vascos. Okay. Entonces tenemos mucha cultura de cocina en Euskadi y de cocinar muy bien. A lo mejor no tenemos el mejor producto del país, pero por eso quizá hemos desarrollado una cocina espectacular, con influencia francesa también. Y yo le recomiendo a cualquiera que venga a Euskadi probar pescados y cosas de estas que son espectaculares. ¿Cuántos habitantes tiene Oñati? 10.999 cuando yo estoy fuera. Si no, ahí te extrañan, te están extrañando de que no, ya que llegue para que se redondee la cifra. El 11,000 anda fuera. Llevo 39 días fuera de casa. Oye, pero bueno, 11,000 personas. 11,000. ¡Wow! Sí. Oye, creo yo que a lo mejor por eso también es un tipo feliz. Es que, fíjate que aquí en Monterrey, que es una ciudad que tú conoces bien, hablábamos la vez pasada de que hay una cantidad extraordinariamente grande de gente de aquí, más gente que está viniendo de otras partes por muchas razones, ¿verdad? Y no todo es malo, la verdad. Entonces, creemos que hay mucha violencia creada en las calles. De repente, ya ahora uno ve situaciones en la calle donde dos tipos se bajan y se arman a golpes. Cuando antes no, nada más. No pasaba del bocinazo de ya se acabó. Pero ahora ya es hasta toda la pelea, ¿no? Y creemos que es mucha gente reunida en un terreno pequeño, pocas plantas, mucho concreto, mucho calor y mucho frío. Monterrey es una ciudad de contraste. De contrastes de un día. O sea, mañana puede haber una tormenta de nieve y todos aquí, ok, sí es Monterrey. Tiene un clima así, establemente pinche, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Yo añadiría un par de factores más. Uno, la tremenda presión laboral que hay en este lugar. Híjole, es exactamente justo eso. Y luego la tensión propia de la vida, ¿no? Cuando alguien en el tráfico reacciona de esta manera, está intoxicado de cortisol y de adrenalina. No es ni siquiera juzgable, es algo evidente, ¿no? Claro. El cortisol en el torrente sanguíneo tiene un efecto muy malo y la gente va por la vida intoxicada de cortisol. Entonces sus reacciones son de este tipo, son violencia, sale el simio que llevas dentro y entonces ya no te vale lo que decías tanto, tocar la bocina o hacer un gesto de no, ya tienes que salir y pelearte y luego piensas en qué estupidez estoy haciendo, porque la verdad es que hay 10 segundos desde que decides me bajo del carro y le voy a dar hasta que te bajas del carro y le das. Sí. Y en los 10 segundos uno debería tomar conciencia y decir, oye, ¿sabes qué? Exactamente. Sentido común. Que llegue el Homo sapiens de nuevo. Sí, pero eso es una intoxicación de cortisol. Oye, Juanma, pero a mí, por ejemplo, retomando lo que dice Dan, ahí te va. Todos, bueno, no, voy a generalizar, que se me permita generalizar. Todos aspiramos, o sea, parte de nuestra salud mental, emocional, depende, creo yo, de esta búsqueda por ser felices, ¿no? Lograr esta estabilidad, estos sueños, estas aspiraciones, acercarnos lo más posible, conservar una salud física, etcétera, etcétera. Y hay muchos esfuerzos, repito esta palabra, ¿no? Esfuerzos. Hay libros, hay cursos, hay talleres, hay retiros, hay yoga, hay mindfulness, todo esto. Pero luego absorbes esto y como individuo
acaricias esta parte muy íntima contigo y dices, órale, estoy en esta segunda mitad del mapa en donde dependo de mí. Correcto. Y de lo que a mí me gusta para complementarme esta felicidad, que es como este combo, ¿no? Con los demás, conmigo y con la vida. Pero luego viene el factor externo, ¿no? Esto que estamos diciendo, esta situación hipotética que ya ni siquiera es tan hipotética porque es todos los días, ¿no? Y entonces la queja de Eugenio o de cualquier individuo en esa aspiración de encontrar la felicidad es que yo estoy bien. Yo ya iba bien, ¿no? Pero mi tal. O sea, desde mi barrio, desde mi pareja, desde mi trabajo, desde mi jefe, desde mi ciudad, me está metiendo la zancadilla, ¿no? Sí. Y entonces como pareciera que volvemos a la primera casilla de que tengo que volver a empezar. Y si yo viviera en una población con menos una ciudad con menos habitantes o cerca del mar, bonita y pintoresca. O si mi pareja fuera más comprensible. Sí. Y pues nunca va a llegar. Como decimos acá, en el año de la chingada. Y en ese seguramente tampoco. Ni en el año de la chingada. Entonces, todo esto es para preguntarte cómo se vence a través de la ciencia o de lo que tú compartes, cómo se dobla esa varilla del infierno son los otros. El exterior es lo que no me permite. Pues a través del conocimiento. Es la gran virtud. Del autoconocimiento. Sí, del conocimiento en general, ¿no? Fíjate, con los demás, hablábamos antes de contigo, con los demás y con la vida, ¿no? Con los demás hay una cosa que uno tiene que entender muy rápidamente, y es que lo único que puedes cambiar en otra persona es tu forma de mirarla. Nada más. Todo lo demás le toca cambiarlo a él si quiere cambiarlo, ¿no? Hay que entender que cada persona somos distintas y no solo por la genética, somos diferentes. Bueno, la genética nos separa el 0,1%, nada más, ¿no? Color de ojos, el color de la piel, nada más. Todo lo demás, 99,9% del código genético es exacto en todos, ¿no? Lo que nos diferencia unos de otros es la forma única y particular que tenemos de ver la vida. No hay dos personas iguales porque no hay dos esquemas mentales iguales, ¿bien? Si no hay dos esquemas mentales iguales, que no los hay, no hay dos realidades exactas. Y si no hay dos realidades exactas, seguramente no hay verdades absolutas. Nada es del todo verdad y todo es un poco tu verdad. ¿Bien? Fíjate, el mar de lejos es azul, de cerca verde y por dentro transparente. ¿De qué color es el mar? Respuesta correcta. Depende desde dónde lo mire. Si desde tu esquema mental, desde el de Dan o desde el mío. Entonces, entender esta idea, que se puede alargar más, pero entender esta idea, entender que cuando alguien piensa distinto a ti, no es malo, es otro. Nos ayuda a entender la empatía. Empatía no es ponerte en el lugar del otro. Si yo tengo en cuenta la ciencia y los esquemas mentales, si yo me pongo en el lugar de Eugenio, estaré viendo la vida desde su posición, pero con mi esquema mental, que no tiene por qué ser ni de lejos como tú ves o sientes la vida. Así que empatía no es ponerte en el lugar del otro. Empatía es entender que el otro es otro y tiene formas de pensar y de sentir que a lo mejor tú nunca alcanzas a comprender. Y aún así, pues acompañar y respetar sin juzgar. Entender que el otro es otro es básico para respetar, ¿no? Porque en esta vida, para llevarnos bien con todo el mundo, no tenemos que tener las mismas ideas. Solo tenemos que tenernos el mismo respeto. Entender que el otro es otro. Y que tiene el mismo derecho que tú a ser como es, ¿no? Entendiendo esto en los demás, nos quedaría explicar el porqué con la vida. Porque a veces acá la vida, uno está en la mesa, pero la que da cartas es la vida y a veces las cartas que te da pues no te hacen mucha gracia. No os quiero aburrir mucho, pero la termodinámica, la termodinámica, que es la ley que nos explica el funcionamiento universal. Es básico entender esto para comprender el concepto de entropía. Verás, seguro que si hablamos de termodinámica, todos hemos escuchado alguna vez esto de que la energía ni se genera ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Esto lo dijo un francés que era biólogo y tal, ahí en el año 1743, y después llegó un tipo llamado Nicolas Sadi Carnot, que es el padre de la termodinámica, que en su ley número 2, tiene 4 leyes, una es esta primera que os he dicho, nos dice que el universo genera entropía de manera constante. ¿Bien? La entropía es una palabra griega que tiene diferentes acepciones en función de la disciplina del conocimiento en el que la queramos aplicar. Para este ejemplo, vamos a usar la acepción griega que dice que entropía es giro, caos o evolución. Fíjate qué interesante, caos y evolución en la misma definición, aún pareciendo palabras y giro contradictorias, ¿no? O contrapuestas. Bien, el universo tiene 3 características que vamos a divertirnos un ratito, que todo el mundo debería conocer. Lo primero es que el universo es perezoso, ¿sí? Por ejemplo, el universo no hace esquinas. Y no me mires así.
¿A que nunca has visto un árbol triangular? Ajá. Ni cuadrado, ni rectangular, ni Tú hexagonal. siendo arquitecto, güey, ¿verdad? Ni dodecaédrico. No, porque no hay. Tampoco hay planetas triangulares ni pentagonales. El universo no hace esquinas. Ocuparía millones de veces más energía que hacer algo esférico o redondeado, ¿no? La segunda es que el universo siempre tiende al equilibrio. Hagas lo que hagas, el universo equilibra las cosas, ¿no? Si tú agarras una placa fría y le pones al lado una placa caliente, pasado un tiempo las dos van a acabar exactamente a la misma temperatura. Así que el universo tiende al equilibrio. No hay vidas peores que otras. El universo tiene mierda para todos y por igual. ¿Sí? Aquí no ¿Lo hay- puedes repetir, por favor? Esta parte El universo. tiene mierda para todos y por igual. Pues aquí, al final de la vida, todos vamos a pasar por todo. ¿Correcto? Y la tercera característica que es interesante es que el universo es entrópico. Es decir, que genera caos de manera constante. Bien. Por mucho que tú limpies, siempre habrá polvo. Esto es el universo, pues siendo universo. ¿Sí? El universo se desordena por hábito cósmico. Si yo limpio mi garaje y pongo luego un guardia de cometra para que no entre nadie, cuando pasen 5 meses habrá polvo, ¿no? Así que esto es importante entenderlo para entender que la vida se va a desordenar siempre por hábito cósmico. Hagas lo que tú hagas en la vida. ¿Sí? Y entonces la gente se queda pensando que para ser feliz o que la felicidad es la ausencia de problemas, en lugar de entender que la felicidad está en tu capacidad para gestionar estas cosas, ¿no? Que no son problemas, ¿eh? En esta vida problemas tenemos 4. Solo 4. Si te casas 2 veces, 6. Pero no le subo. ¿No? Todo lo demás- Déjame, tomo nota, Juan. todo lo demás- Si te casas 2 veces, Si te casas 6 problemas. Pero todo lo demás son cosas que tenemos que gestionar, que tenemos que resolver. Claro. Y que todos los días van a pasar. A ver. Si tú no planificas el caos, estás planificando tu fracaso. Es un hecho. Que levante la mano el que esas agendas maravillosas que tenemos los ingenieros o los arquitectos de colorines, que son perfectas, cada 30 minutos una cosa, una actividad, el que una vez en su larga vida ha logrado cumplir la agenda tal y como estaba prevista. Pues no existe esta persona, porque no tuvo en cuenta el caos. Y el caos va a aparecer en forma de, me llama mi jefe, un proveedor cabreado, esto no va, estos tiempos no sé qué, o el niño se cae que ir a la escuela a buscarlo porque se ha hecho no sé qué en la rodilla. Estas cosas van a pasar. Entonces, entender que el caos forma parte de la vida, parte indivisible de la vida, que el caos va a estar siempre, que una de tus funciones en la vida es gestionar el caos, hace que uno se relaje un poco. Por eso el conocimiento es tan importante, porque la ausencia de problemas no existe. Los seres humanos somos seres con la capacidad para gestionarlos, y una de nuestras funciones en la vida es esta. Así que lo que hay que hacer es elevar nuestra capacidad para hacerlo. Hay una parte de esa capacidad que se eleva sola, porque los seres humanos vamos cumpliendo versiones mejoradas de nosotros mismos. ¿Sí? Yo voy por la 5.9, que es maravillosa esta. Pero es Tu verdad que- versión, sí, 5.9. 5.9, pero tú vas como creciendo en versiones, ¿no? Cada versión es más capaz que la anterior Claro. de gestionar el caos o la entropía, ¿no? Todo este caos, toda esta entropía es absolutamente necesaria para que podamos crecer como seres humanos. Sin caos no hay evolución. Así que uno se tiene que enfrentar al caos para crecer. Si no fuera por todas estas cosas que resolvemos todos los días, seríamos adultos inadaptados. ¿Eh? No sé si aquí hay algún monárquico, porque me voy a meter con un rey, ¿no? No, tú dale. El rey de Inglaterra, este nuevo que tenemos, tienen, un tipo interesante. Encontró su primer trabajo a los 71. No está mal esto. Entonces, a este tipo, hay un vídeo por ahí en YouTube. Esto es un hecho, ¿eh? Objetivo. Yo no digo nada. No, ahí Datos está, objetivos. ahí está la- Datos objetivos. 71 años, su primer trabajo formal. Él luego estaba... Su primera chamba. Estaba de subdirector. Con su madre de jefe y el de segundo. Le ponen un documento a firmar, esto está en YouTube, se puede ver, Sí. a los pocos días del fallecimiento de la Reina Madre, y el tipo intenta firmar el documento, pero hay algo que le tiene visiblemente perturbado. Hay algo que sucede algo que el tipo nadie entiende. Él me estaba como mirando el documento, pero no termina de hacer nada. Y un ujier que hay a su derecha se acerca por un momento al rey, conversa con él un minuto, y después de eso retira un tintero 30 centímetros a la izquierda. Entonces ahora el rey gira el documento y lo firma. Esto es un adulto inadaptado. Wow. Nada malo, solo es alguien que nunca tuvo que hacer nada por sí mismo y cuando se encuentra ante la situación no sabe qué hacer con ella, ¿no? Por eso cuando nuestros hijos van al cole, a la escuela y se olvidan el bocadillo, el lunch, pues no hay que perder el trasero por llevárselo. ¿Sí? Que se busquen la vida y que negocien y que hagan cosas. Claro, claro. No se ha dado nunca el caso de un niño de 10 años muerto de inanición por no comerse el lunch. De un día. Claro. Sí. ¿No? Entonces, que hagan cosas, que entonces no pierdas nada, déjate estar, deja que se resuelvan la vida, porque Exacto. cuando sean presidentes o directores generales en Telmex, no va a venir el presidente a llevarles el bocadillo. ¿Sí? Claro. Que aprendan desde ya. Entonces, la gente tiene que entender esto, que resolver las cosas que la vida nos ofrece, nos pone delante, forma parte de nuestra función aquí. Y entonces hay que agradecer el caos, hay que abrazar el caos, porque sin ese caos no somos capaces de evolucionar. Un ejemplo más y acabo.
una chava de 15 a la que el chico que le gusta no le hace caso. ¿No? Esto es un drama con 15 años. Si además de no hacerle caso le dice una grosería, pues ahora el drama requiere lágrima abundante, preferentemente acompañada de las amigas, que lloramos todas, veces que da más pena. Pues esta misma situación a los 30 te mata de la risa. ¿Sí? Y a los 35 eres tú la que reúne a tus amigas del salón para reíros todas por lo que te dijo no sé quién, ¿no? Entonces, fíjate que la situación es la misma, tú eres la misma, y la grosería también es igual. La única cosa que ha cambiado es tu versión. Sí. Tu versión 3.0 es mucho más capaz de gestionar la vida que la 1.5. Así que hasta los más torpes, cuando nos hacemos mayores, somos más capaces. ¿Será por eso, Juanma, que de repente ya llegas a una edad en la que te vale madre y empiezas a cagarte de risa de... Total. ¿Y eso es sano? ¿O eso es... Para mí sí. Yo creo que, mira, cuando un tío, o sea, cuando una persona pasa de los 70, te tiene que darle carta blanca, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Pues se lo ha ganado, joder, se lo ha ganado. Claro. Y además hay cosas que tendemos a cuidar a nuestros papás y a nuestros abuelos como si fueran niños, y no es verdad. Es gente que ya pasa una etapa en la vida y hay que dejarles que hagan, dentro de lo razonable, claro. lo que quieran. Eso de, ¿y por qué dices esto o por qué haces aquello con 87? Cállate, déjale que haga lo que quiera. Yo siento que la generación de nuestros padres fue muy, como valemadrista con nosotros. Estoy hablando medio a título personal, pero también generacional un poco. Y creo que la generación de ahora, bueno, cada 5 años hay una generación nueva. Sí. La cosa es de que las mamás o las madres de hoy en día de niños chiquitos, como el ejemplo que pusiste de Lunch, sí. Son obsesivamente atendedoras de sus hijos, sí. De tal suerte que están produciendo pequeños reyesitos como sí. que vengan a moverme para... Oye, ¿cómo, vato? Totalmente. Estás en... Todo esto de la generación Z y la generación de cristal, sí, ándale, tiene que ver con esto. Yo creo que es más un problema de padres que un problema de hijos. Exactamente. Lo estamos provocando esta generación. Totalmente. A lo mejor como nuestros padres fueron un poco, sí. Pues digo, chilerones. Acá en México se dice chileros. Es como... Easy going. Sí, es un hecho. Y la generación de nosotros, nuestras esposas y sobrinas y primos y todo, las mujeres son sumamente precavidas de que el niño no le falte el lunch. Y está bien, no digo que está mal, pero en exceso. Y más que eso, porque yo recuerdo cuando yo era niño, hace de esto ya un chingo. Muy bien usado ese chingo, sí. Juanma. Muy bien. No, estaba entre chingo y chorro. Sé que decía las dos jalas, pero chingo bien. Está mejor. Total que yo tenía un profesor que cuando estaba en cuarto de primaria, vivía encima de... Bueno, era el novio de las chicas que vivía encima de nosotros. Okay. En Doñate. Entonces mi madre, cada vez que se juntaba con él en la escalera, le preguntaba, ¿qué tal se porta Juan Manuel? Pues yo era regular, ¿sabes? Y él decía, bueno, tal, pues si usted tiene que pegarle, pégale. Y yo decía, mi madre, decía, pero ¿cómo? O sea, apología de la violencia. Pero así eran las madres de mi generación. Sí, claro que sí. Y si tú venías de la escuela, como te habían dado un golpe, te decían, pues haberle pegado tú. Sí. Entonces, esta era la norma. Acá también, en México también. Sí. Hoy llega un niño que el profesor le ha levantado la voz y lo demandan. Sí. Le pone una demanda. Esto sí, ha cambiado. Porque aquí también era así, o sea... y llegabas y algo has de haber hecho. ¿Tú qué hiciste? El profe, el profe hizo su chamba. Presunción de culpabilidad. Exacto. Hay cosas que nos hemos cargado y que eran interesantes. El principio de autoridad no se puede perder nunca porque al final un niño es un déspota bajito si no le educamos de una manera correcta y en la virtud, ¿no? Claro. Creo que la educación tampoco está siendo no solo son los padres, también es la educación. Hoy, es mi opinión personal, yo veo al sistema educativo y nos hemos convertido en factorías de colocación. Son empresas de colocación. Correcto. Tú vas a la profesional o a la universidad y es una factoría de colocar gente a trabajar. Esto los griegos lo hacían con los esclavos. Les enseñaban a trabajar. A la gente con más nivel le enseñaban la virtud y la belleza. Para eso era la escuela, ¿no? Claro. O la universidad. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí tenemos a Eugenio, que es profe, pero Platón, Aristóteles, Homero están suspendidos de empleo y sueldo en todo el sistema educativo mundial. Y esto es un problema. Sí. Esto es un problema, porque al final, o sea, a la gente se le educaba en la virtud, en ser bueno en algo, en ser lo mejor que tal, en conocer, en saber, en tal. Y hoy en día solo te enseñan a trabajar. Exacto. Y tu formación está enfocada a que encuentres un empleo. Y esta visión a mí me parece que es un poco mejorable. Oye, vamos rápidamente, nada más para terminar ese punto. Para cerrarlo. Creo que eso que dices tú, Toma, o sea, fábrica de empleados. De empleados. En lugar de buscar la virtud en cada uno, provoca
una realidad, bueno, y de gestionar problemas del sistema para esos empleados, ¿verdad? O sea, están siendo entrenados para gestionar problemas de este sistema. Y creo que no estamos diseñados como humanos. Bueno, no sé si estamos diseñados, tal vez sí, yo creo que sí, pero bueno, para eso. Y ahí hay una disrupción del ser, ¿verdad? Mira, la Escuela de Filosofía de Frankfurt dice que el sistema se sostiene con un modelo que consiste en estudia, trabaja, consume y ten hijos que estudien, trabajen y consuman. Sí. Para mantener el Para ser clientes. Sí, Y ahora pensemos. Esta es la mecánica. Claro. Entonces, bueno, pues al final estos hijos, o sea, yo no creo que hay que pensar, a veces decimos, ¿no? ¿Qué hijos vamos a dejar al mundo? Hay que preguntarse qué padres tienen esos hijos o han tenido estos hijos. Entonces, la incorporación de a lo mejor el trabajo ya a las últimas generaciones, esa sensación de que tenemos de no estar el tiempo suficiente con ellos y entonces les compensamos con PlayStation y con no sé qué. Todo este lío que tenemos montado de compensar el no estar con ellos, todas estas cosas son las que hacen que ellos se conviertan en lo que son. Y son chavales que tienen una sobreprotección importante, que nunca se han enfrentado a nada y por eso esta es la generación que más veces acude al psicólogo de la historia, porque no tienen herramientas para hacerlo. Y no las tienen porque nunca se enfrentaron a nada en la que tuvieran que obtenerlas. Wow, esa es una realidad. Es una consecuencia de la educación que tienen. Wow. Bueno, voy a meter mi cuchara para hacer una pausa, para que te servirte otro mezcalito. Pues que se me parece una gran idea. ¿Y agua? Es una gran idea. El agua no es necesaria. Oye, y quiero regresar con otra gran palabra. Ya hablamos un poco de la felicidad y quiero regresar con el optimismo. Si te parece bien, échale, mírame el bloquecito segundo. Viene. Damas y caballeros, qué gusto recibirles aquí en este segundo bloque del capítulo 11 de la quinta temporada de Los Guzmán. Y para hacer nuestro comercial completo, tengo a mi lado izquierdo, su derecha, a mi hermanito Dan Guzmán. Quiero invitarlos a todos. Siento como si fuera un anuncio, güey. Sí, me mamé un infomercial, güey. Infomercial, sí. A que prueben la nueva crema. No mames. No. Quiero invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos hace mucho bien que se suscriban y nos hace mucho bien que comenten. Nos gusta que comenten y leemos todo y a veces les hacemos caso, a veces no. ¿Algo más, hermano? No, yo estoy contento. ¿Redes sociales? ¿Cuáles tenemos en la oferta? Ahora, en estos días estamos en Apple Podcast, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y vamos a actualizar Spotify también. Spotify. Porque andábamos ahí estábamos teniendo retrasos, pero ya Spotify ya está. Próximamente. Todas las temporadas. Para cuando salga este capítulo, ya va a estar de nuevo. Oye, Juanma, antes de que nos digas en dónde te pueden buscar de manera virtual la gente que le está gustando mucho el contenido que nos estás compartiendo, me gustaría hacerte la pregunta con la que nos fuimos en el primer bloque. ¿Qué es el optimismo? ¿Y qué es el optimismo y en qué manera lo podemos insertar en nuestra vida práctica? Verás, el optimismo es una actitud. Yo diría que el optimismo es el perfume de la vida y que todo el mundo elige a la gente que huele bien. Seguramente nosotros también, ¿no? Entonces, todos tenemos... cuando hablamos, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? Hablamos del carisma. Y lo que yo me pregunto siempre es, ¿qué es el carisma sino la capacidad que tienes de generar a tu alrededor entornos positivos? ¿Qué otra cosa es? O sea, es que es una actitud ante la vida, el optimismo, ¿no? Yo siempre cuento que ante cualquier evento en la vida hay una diferencia sustancial entre preguntarte por qué y preguntarte cómo. ¿Sí? Si tú te preguntas por qué, dispones tu mente para que te explique el problema. Si tú te preguntas cómo, la dispones para que encuentres la solución. Es muy probable que 2 días y medio después las dos confluyan en el mismo punto, solo que habrás empleado 2 días y medio después. O sea, 2 días y medio más y mucha energía en intentar explicarte cosas que no tienen explicación. Ser optimista es esto, es creer que las cosas se pueden resolver. Ser optimista es pensar que las cosas tienen solución y que cuando tú te preguntas cómo, dispones tu mente para que la encuentre. ¿Sí? Mira, todos hemos vivido una experiencia como esta. Estás con un amigo hablando de cualquier cosa y surge la necesidad de citar a un tercero.
En ese momento no te acuerdas del nombre. En España decimos, lo tengo en la punta de la lengua, creo que aquí también. Y te vas a tu casa y 2 horas y media después, sin que venga a colación para nada, ni que venga a cuento, tu mente te recuerda a Fernando. Ahora que no sirve de nada. Esto es una mente que sabe, que conoce la solución y sigue trabajando hasta que la encuentra. ¿Ya? Así que cuando tú crees que algo tiene solución, y eso es ser optimista, tu mente trabaja hasta que la encuentra, y cuando cree que no la tiene, se desconecta y se dedica a cualquier otra tarea mental pendiente. Esa es la diferencia entre uno y otro. Henry Ford explicaba esto en una frase así sencilla, que decía que tanto si crees que puedes hacer algo como si no, estás en lo cierto. Correcto. ¿Sí? Yo, que colaboro con La Masía, que es el centro de alto rendimiento del Fútbol Club Barcelona, ves la manera en la que piensan estos chavales y es brutal. O sea, lo que diferencia a un deportista de élite de otro verdaderamente extraordinario es la manera que tienen de pensar, el optimismo. Cuando un Lamine Yamal se pone delante de un tipo como Dani Carvajal, que es del Madrid, pero seguramente el mejor defensa del mundo, no está pensando si le puede pasar, está pensando por qué lado. Y esto es ser optimista. Y sirve para estas cosas, ¿no? Si alguien no hubiera pensado hace 100 años que 300 toneladas de aluminio y cristal hubieran podido volar, hubieran elevado el vuelo, pues yo no estaría con vosotros hoy aquí. Así que ser optimista nos ayuda a esto, nos ayuda a pensar que las cosas tienen solución. Cuando hablamos de optimismo práctico, optimismo serio y real, ¿no? No confundir este optimismo con el pensamiento mágico que hablábamos al inicio del podcast, que decíamos aquello de es que el positivismo naif, ¿no? Hay gente que cree, bueno, hay gente que dice, y yo suscribo porque las frases son bien bonitas, estas que dicen la de si quieres, puedes. Yo me planteo, digo, ojalá todo en la vida fuera tan fácil como querer. Ojalá no hiciera falta tiempo, recursos, talento, ojalá, pero hacen falta. Así que huyendo de ese optimismo naif, huyendo de este pensamiento mágico, todo lo que sea que te haga pensar, que te haga avanzar, que te haga pensar que las cosas tienen solución y que por tanto hay que preguntarte cómo y no preguntarte por qué. ¿Por qué? ¿Qué más da? Al final ya buscarás la solución, ¿no? O sea, ya buscarás la razón. Pregúntate siempre, porque ante cualquier circunstancia en la vida, ser optimista es preguntarte cómo, no por qué. Yo lo podría resumir en eso, para no hacer el cuento más largo. Oye, en todas estas conferencias que das a través de muchísimos países, que encontrarás un común denominador, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, estuve en México y luego me fui a Colombia y bajé un poquito más a Chile y luego me fui a tal. Evidentemente son personas con ciudades diferentes, idiosincrasias diferentes, idiomas diferentes, pero algún pulso que tú hayas notado que es igual en todo el mundo y por donde ves tú que tú vas como resolviendo estas dudas, ¿qué sería algo en términos generales, algo que tú notas que nos está sucediendo como civilización en este 2025? ¿Cuál es la mayor inquietud? ¿Cuál es el hueco en nosotros que más se repite? Yeah. ¿Cuál es la aspiración que más gente repite tener? En este momento, fíjate, y siento tener que decir esto, pero hay una preocupación por la salud mental importante donde voy. Y esto es algo que está a flor de piel, ya viene de los últimos años también. Pero la semana pasada, por poner un ejemplo, estuve en México, en Panamá y en República Dominicana en 4 días, ¿no? Y al final las personas son personas y todos obedecemos a los mismos impulsos, a las mismas necesidades, todos somos iguales, ¿no? Con matices. Yo amo este país, entonces no soy objetivo si hablo de México, pero en general somos todos bastante similares, ¿no? Con algún matiz. Lo que nos une en este momento es la alta preocupación por la salud mental. O sea, hay que decir, y esto pues no es bonito, pero es cierto, es que el estrés, la ansiedad, la depresión ya son la primera causa de ausentismo laboral en Europa y Estados Unidos desde 2019. Y que estas 3 enfermedades, la salud mental, será la primera causa de muerte no natural en adultos en 2038, que es donde se cruzarán la raya que está bajando de la seguridad en carreteras con el suicidio, que es la principal causa de muerte no natural en adultos. Esto va a pasar en 12 o 13 años, ¿no? Yo creo que la salud mental es el gran reto del siglo XXI, de la segunda mitad del siglo XXI, junto al cambio climático. Y esto se ve. El síndrome del burnout, esto que hablábamos antes, que decía Dan, de me bajo del carro y te golpeo, esto es fruto de esta intoxicación de cortisol y entonces esto está pasando todo el tiempo, ¿no? En el ámbito laboral es demasiado evidente ya que los niveles de presión que vivimos, el modelo del sistema en el que estamos viviendo. Competitivo. Absolutamente. Y eso que somos seres cooperativos, no competitivos, ¿no? Entonces eso nos estresa muchísimo. Yo lo que percibo es esto, que tenemos un estilo de vida que exige no vivir.
Y esto es algo muy complicado. Wow. Bueno, es un hecho. Wow. Lamentablemente es un hecho. Entonces, fíjate, Jesucristo decía, vivo en este mundo sin ser de este mundo. Y yo creo que esto sigue siendo muy válido. O sea, uno tiene que pertenecer, o sea, uno tiene que vivir en este mundo que nos ha mandado, nos toca vivir este sistema, vamos a llamarlo así, sin formar parte del sistema. Tenemos que ser capaces de aislarnos, ni que sea temporalmente, de salirnos del sistema para ser tú, para trabajar contigo, con tu familia, para abrazar árboles si tienes que hacer eso. Haz lo que te plazca, lo que te llene, lo que te descargue un poco la mente. Y luego vuelves al sistema de nuevo. No puedes vivir permanentemente en el sistema porque el sistema exige que no vivas. Y eso es algo terrible. Y esto se paga en términos de salud mental. Voy a decir una cosa medio absurda. Yo soy el que dice cosas absurdas aquí para que sepas. Tú también. Sí, sí, los dos. No me quites ese mérito. No, los tres. Los tres. Un tío muy famoso de la familia Perico, le decían el Perico, el Pericón, en paz descanse, era un pesimista nato y el güey en una ocasión en el rancho en García, abrazó un árbol, pues no sé, tendría 200 años el árbol, a los 2 años el árbol Oye, árbol, güey, se secó. Estaba el pobre árbol y veía al tío, chinga, en el perico, cabrón. No. Abrazado. Sí. 2 años, güey, se secó. Hay gente así. Hay gente que se da un golpe en la cabeza y en vez de volver en sí, vuelven no. Es acojonante esto. Hay gente así, hay gente negativa. Vuelven no. Entonces, hay gente que se sienta en el pajar y se clava la aguja. Oye, pero eso da pie a esta también parte muy popular ahora de hablar de las personas tóxicas. ¿Cómo definirías tú una persona tóxica? Bueno, ¿existen o todos tenemos algo de toxicidad? Sí, todos tenemos algo de Yo creo que todos podremos ser tóxicos para algunas alguien, personas. Sí, o sea, sí. creo yo. No sé. Yo creo que la palabra tóxica no es correcta. Bueno, sería adecuada. Es un término muy marketingiano, pero tóxico es mezclar jabón con Coca-Cola. Esto sí es tóxico. Exacto. Las personas, hay gente que, bueno, pues que no te hace bien. Y los límites los tiene que poner uno. O sea, no hay personas tóxicas. Tú permites esto. Yo creo que al final esto, normalmente la gente tóxica es gente profundamente infeliz. Y entonces toda esa mal gestión que tienen emocional la externalizan y entonces nos afectan de 1000 maneras, ¿no? Pero hemos de ser conscientes de que nadie te puede hacer daño si tú no lo permites. Los límites los vas a poner tú y hay gente con la que incluso a veces es tu familia, ¿no? Hay gente en tu familia que es así. Sí, Yo siempre recuerdo 2 cosas, ¿no? Una, que los árboles genealógicos también se pueden podar. Wow. Que se nos olvida. Y la segunda es que cuando alguien así te afecta de tal manera y no te lo puedes quitar del medio, que lo lógico sería, oye, mira, ¿sabes qué? Te voy a retirar el único poder que tienes sobre mí, que es mi atención. Exacto. Nada más, ¿no? Y cuando esto no se puede hacer porque es tu familia, entonces lo que haces es que esto es como las mesas de mezclas estas que tienen 2 botones. Subes el botón del amor y bajas el botón de la atención a 0. Exacto. Y tema terminado. O sea, claro, la gente te hace daño si tú te haces una herida con esto. Si no, exacto. No. Antes hablábamos, y me quedaba en el tintero, de esto de la felicidad, que qué difícil, ¿no? Que a veces hay gente así, que te estropea un poco la vida y tal, ¿no? Yo creo que la felicidad es una casa con jardín, fíjate. Que tú tienes, o sea, que por muy limpia y amueblada que tú tengas la casa y todo ordenadito, somos seres sociales, por tanto que pasamos el 70% de nuestra vida en contacto con otras personas, ¿no? Así que no basta con tener la casa limpia, bien amueblada y todo organizado. Además hay que proyectar un jardín que sea favorable a mantener tu coeficiente de felicidad. Y esto a veces hace que tengamos que salir de la casa con las tijeritas de podar e ir quitando o podando a relaciones que no suman, que no te hacen bien a la vida, ¿no? Eliminar relaciones de una vida no es egoísmo, es simple higiene mental. Hay personas en esta vida que no valen lo que duelen, no lo valen. Wow. Y hay que tomar medidas nosotros. Claro. Sí, porque también venimos de una generación en donde escuchabas estas frases de aguántalo, es tu primo, toléralo, es tu hermano, oye, tal, es tu... Y entonces era como generar cierta culpa hacer esa poda, ¿no? Porque te sentías de alguna manera traicionar esa voz o ese mandato de tolerancia, ¿no? Y de sopórtalo y tal. Y ahora vas sumando años y te vas dando cuenta, bueno, a título también personal, de que es tan sencillo como este ejercicio de poda y de darle espacio a lo que sí, ¿no? Perdón, totalmente necesario higienizar los espacios mentales. Y esta es una forma de hacerlo. Para ello hay que tener bien
un par de huevos bien sentados, porque si alguien de alguna manera le tiene un cierto respeto, miedo, volvemos al ejemplo del fútbol, como ahorita lo mencionabas del fútbol. Muy probablemente el que va a ganar el partido es el que sale a la cancha con la mentalidad de que van a ganar, con la certeza de que van a ganar. O sea, no importa contra quién vayamos, etcétera, etcétera. Es lo mismo acá. O sea, siento que es bien, no sé, bien fácil decirlo, pero se necesita tener pantalones para sortear con un hermano, con una hermana, con una madre, que no te hace bien. O sea, es difícil hasta cierto punto. Es difícil, no yo digo que sea fácil, ni mucho menos, pero es un hecho. O sea, es decir, que es necesario. Totalmente. Sí, hace falta arrestos, pero sobre todo... arrestos, está con madre. Sí, hay que pensarlo bien, porque uno tiene que identificar qué cosas le hacen bien y doblar la dosis, y qué cosas le hacen mal y tratar de poner remedio, porque es que la vida es larga y los minutos tienen 60 segundos, los pases feliz o encabronado. Así que uno tiene que intentar arrimar el asco a su sardina, ¿no? Uno decide. Totalmente. Esa decisión a veces no la tenemos tan como a flor de piel como para, decido. O sea, lo más fácil es estar como encabronado aquí. Hay que tomar decisiones. O sea, para ser feliz hay que tomar, no pastillas, hay que tomar decisiones. Estas a veces son desagradables, pero necesarias, ¿no? Yo creo que la gente que es inteligente, y yo cuando hablo de inteligencia media, los que pensamos en nuestra vida, vamos manejando y vamos pensando en nosotros y en por qué o qué puedo hacer para que mañana las cosas sean un poco distintas a las de ayer, ¿no? La gente que está así aprende de sí misma, y los necios solo aprenden del sufrimiento, pero todos aprendemos. Wow. Sí. Oye, Juanma, en aquella ocasión hablábamos de la felicidad de uno, ¿no? Felicidad propia, pero también la convivencia de las otras felicidades, que es cuando identifico que a la persona más cercana o a las personas más cercanas que quiero conservar en mi vida tienen su propia búsqueda y sus propios indicadores de felicidad que no tienen que ser los míos, ¿verdad? Y de la sabiduría que te da también congeniar o coordinar estas diferencias, ¿no? Entendiendo al otro, como lo decías al principio, a este individuo que es el otro, pero que quiero mantener cerca de mi órbita, pero que su felicidad no es la mía, ni la mía es la de esta otra persona, y que no hay ningún tipo de traición. Y lo digo porque lo he escuchado y quizá alguna vez me pasó que en estas relaciones quizá de pareja o de amigos o de colega, hay alguien que a la mitad del camino, lo que antes se decía, la crisis de los 30, no es una crisis, despertó a los 30, 35, 40 y se dio cuenta que algo que estaba haciendo de manera cotidiana no era realmente lo que quería hacer. Y las otras personas se sorprenden y empiezan a decir, has cambiado mucho. Ya no eres el de antes, etcétera. Afortunadamente. Y quien está al que le está sucediendo esta crisis o este cambio o este despertar, está contento. Está, digamos, no ha llegado al punto, pero está en esta búsqueda quizá más cercana de lo que es él o ella. Pero a la gente a veces no le gusta que las otras personas despierten o cambien o modifiquen. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo haces ahí o qué sugieres o qué has escuchado? Verás, yo... cuando alguien evoluciona, esto es lo que nos pasa, ¿no? Fíjate que en el libro este que tenemos por aquí, creo que en 44 palabras, expresaba la teoría de lo que yo llamo la teoría de las palomitas. Aquí la leímos, sí. Que todos los maíces están en el mismo sartén. Tú pones maíz en el microondas y te das cuenta de que con el mismo aceite, el mismo tiempo, la misma temperatura y el mismo material, cada uno evoluciona cuando llega su momento. Sí, la dijimos aquí. Bien. Entonces, esto viene un poco a esto. Es decir, que hay personas que cuando llegamos a la crisis de los 30 a los 40, en realidad es una crisis existencial. Es un momento en la vida en el que tú te haces preguntas para las que no tienes respuesta. Y es aquí cuando vas alcanzando esta sensación de vacío, de que entonces empiezas a responderte y acabas elevando tu versión que decíamos antes. Si esa versión nueva es diferente a la anterior y la gente te cuestiona, es porque en realidad no ama a quién eres, ama lo que representas, ama, o sea, deja de controlar, deja de alguna forma de ser lo que ellos quieren y les incomoda, ¿no? Claro. Pero yo creo que no hay que renunciar a ser uno mismo. La evolución de cada uno es la que es, ¿no? Y cuando evolucionamos en caminos diferentes, tomamos caminos distintos. No hay ningún problema. Ni tú deberías sesgar
tu evolución y nadie debería sentirse mal por ella, ¿no? Creo que nos tenemos que centrar en las cosas que nos unen a la gente que cambia. Y yo sé por qué soy de la Real Sociedad o del no sé quién y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Ya puede cambiar la Real, o cambiará de jugadores y serán otros equipos y otros directivos y cambiarán hasta los colores si quieres, pero yo seguiré siendo de la Real porque me une un vínculo, ¿no? Cuando tú haces este ejercicio con las personas y ves por qué te une el vínculo con alguien, si este vínculo no ha cambiado, no cambia absolutamente nada. Es verdad que a veces es más incómodo porque tienes menos tiempo, porque ahora te dedicas a otras cosas, porque ya no te ríes como antes, porque a veces cuando la vida nos pasa por encima, pues no tienes ganas de reírte o ya no tienes tanto tiempo para determinadas personas. La gente lo que hace es adolece eso y te lo reclama. Pero tú tienes que saber quién eres y hacia dónde vas y saber que lo que me une a esta persona es esto y esto no va a cambiar nunca y seguir adelante, ¿no? Y la gente que te ama de verdad te acompaña y te entiende, ¿eh? Yo tengo claro esto. Sí. Muy bien, Dan. Pues vamos a ir aterrizando el capítulo. ¿Tienes algún otro comentario? El avión. El avión. Siento que esto último que comentas, Juan, es como... Puede ser muy provechoso, digo, para todo el mundo, obviamente, pero para la gente joven, que creo que no necesariamente adolescentes, sino gente joven en general, que no tienen tanto camino recorrido como nosotros y que ese camino nos ha dado ciertas experiencias. Y decías hace rato, el necio sufre aprende por sufrimiento. Pues sí, es eso, o sea, totalmente. Pero todos aprendemos, ¿eh? Sí, de alguna manera o de otra. Entonces, para la gente joven que escuchen muy bien esto que acabas tú de decir, porque les puede ahorrar muchísimo sufrimiento. La experiencia, si se puede comprar de segunda mano, mucho mejor que nueva. Sería porque buenísimo. La experiencia no es otra cosa que un cúmulo de errores, básicamente. Claro. Sí, por eso leer es absolutamente... Totalmente necesario. Y antes que decíamos lo de esto de las personas y tal, yo creo que esto del amor, que es un poco lo que nos quedaba, ¿no? Es como la mascarilla en los aviones, ¿no? Uno tiene que primero ponerse la mascarilla uno y ya cuando tú ya eres tú suficientemente feliz y tú estás bien contigo, es entonces que debes salir de ahí e intentar ayudar a los demás o entrar en contacto con los demás. Uno se tiene que amar para amar, ¿no? Yo creo que amar es quererte para querer y que el límite de lo que te van a querer en la vida lo pones tú en lo que te quieres tú a ti mismo, ¿no? Por tanto, esa parte hay que sanarla y resolverla. Porque a veces esperamos que los demás nos vean, nos quieren, el que no te quieres eres tú. Exacto. Antes de soltarte ya y dejarte libre, ahorita dijiste una palabra que es sanar y me resuena con la palabra duelo. Sí. Que hace unos minutos antes de entrar acá hablábamos un poquito de la relación o este hilo que va uniendo vidas entre el amor y el duelo. Correcto. ¿Nos puedes platicar un poquito de...? Pues no hace mucho hice una reflexión que acabó en un libro que se llama En pocas palabras menos de 100, que es la continuación de este que tenéis aquí. Y que al escribirlo, pues empecé a pensar, por dar un poco de sentido, porque uno cuando escribes siempre es inseguro, ¿no? Tú siempre propones algo y luego ves cómo responde la gente, tus lectores y lectoras y tal. Y entonces intenté darle un poco de sentido a ese libro y empecé a pensar en qué emociones son las que más me habían impactado a mí en la vida. Y descubrí que para mí, al menos en mi experiencia, las dos emociones más transformadoras han sido el amor y el duelo. Son las dos cosas que más me han cambiado en la vida. El amor es quizás lo más bonito y lo que más me ha aportado y de lo que más orgulloso me siento y de lo que yo he tenido la fortuna de amar a un nivel que ojalá alcancen mis hijos, ojalá todo el mundo amara como he amado yo, ¿no? Y de eso me siento muy afortunado. Y la otra cosa que me ha transformado profundamente ha sido el duelo. La verdad es que el duelo es... Uno piensa que cuando vas avanzando en la vida, ya pues vas a más funerales que bautizos, ¿no? Y te vas dando cuenta un poco de que esto es así, ¿no? Y te das cuenta de que la muerte es mucho más universal que la vida. Porque todo el mundo muere, pero no todo el mundo vive. Así que hay que darle a esto un poco de bola. Entonces, en este libro que escribí, el primer texto es de amor y el último es de duelo. Y lo que hay en el medio es la misma vida. De hecho, la dedicatoria de ese libro dice: la vida es un complejo equilibrio entre el amor y el duelo. Del segundo no te vas a librar. Del primero, ojalá no te libres. Así que hay que amar así sin tilde, ¿no? Wow. Y del amor elegí una palabra en euskera, en vasco, que es maitemindu, que es la palabra que utilizamos en vasco para decir que estamos enamorados y que literalmente significa ser herido por amor o herido por amar. Porque yo creo que es la palabra más bonita que existe para un sentimiento que no te busca, pero que no buscamos, pero que no se encuentra.
y que es la palabra que yo creo que mejor resume la vulnerabilidad que tenemos cuando nos enamoramos. Porque literalmente, cuando te enamoras, le estás otorgando a alguien un poder para hacerte todo el daño que quiera. Para mí, amar es saber que tienes este poder y no utilizarlo. Wow. Sí, porque la otra persona se te pone, como decimos en México, de pechito. Total. Total. ¿Tú? Y tú dices, Nel, te amo y total, te cuido. Pero si estás enamorado o están enamorados de ti, si tú estás triste, él está triste o ella está triste. Si tú te haces una travesura, afectas y mucho, haces mucho daño. Entonces, amar es entender que tienes este poder y no usarlo. ¿Sí? Y en el duelo, pues como yo lo viví en mi casa, como todos, a partir de una edad, pues la muerte entra en casa de los demás. Hay un día en el que toca el timbre y entra en la tuya, y ese día no hay vuelta atrás. Y me impactó mucho. Y entendí, después de mucho tiempo, que el duelo es como ese hueso roto que tienes y que todavía te duele cuando hay frío. Sí, y que el duelo años después. Años. El duelo no se termina nunca. La buena noticia es que el duelo es el precio que pagamos por amar. Y aún así nadie quisiera haber amado menos, porque el dolor del duelo nunca será comparable a la dicha de haberle tenido en tu vida. Yo creo que tenemos que empezar a plantearnos el duelo de otra manera. Creo que el duelo es lo que te digo, es el precio que pagamos por amar. Es un testimonio vivo de la importancia del amor que tienes a esta persona, animal, lo que fuera que sea que has perdido. Y que quizá lo que debamos hacer es, quizá el duelo no consiste en olvidar, sino en establecer una relación distinta con lo que hemos perdido. Kafka decía algo que me parece maravilloso, y es que ante tu pérdida pasas de vivir conmigo a vivir en mí. Yo creo que esta es la forma de llevarlo bien. Wow. No, y de ahí no te saca nadie. Claro, ¿no? porque mientras tú estás adentro, mientras tú sigas hablando de esta persona, compartas su historia con los demás, sigue viviendo dentro de ti. Por tanto, hay que cambiar esta idea de la pérdida y llevárnosla al agradecimiento, que es un sentimiento positivo, y a entender que sigue vivo en la llama que dejó en tu corazón, que mientras tú quieras, esta persona sigue viviendo en ti, no contigo, pero sí en ti. Antes, otra vez ya, si esto fuera un entrenamiento así como si tú fueras un coach, pero de gimnasio, un coach de atletismo. De fútbol. De fútbol, ¿verdad? Regresando a la cancha. 4, 3, 5 ejercicios que recomiendas. Y cuando digo ejercicios es tener presente una palabra, tener presente un concepto, no necesariamente hacer una plana o repetir. Verás, lo primero que yo haría es esto que hemos dicho antes, de ante cualquier evento en la vida, no te preguntes por qué, pregúntate cómo. Número 2, evitar el sobrepensamiento, el sobrepeso mental. Pensar demasiado causa tristeza, y solo eso, no te acerca a la razón. ¿Sí? Y la tercera, te diría, es que todos los días pregúntate qué has hecho bien, qué has hecho mal y qué harías de otra manera. Esas 3 cosas, solo con esas 3 cosas que hagas todos los días ya avanzas un brinco cuántico que le llaman. Un brinco cuántico. Me gusta la idea. ¿En dónde te puede encontrar la gente? Tanto para seguirte en redes sociales, contratarte, pues, escucharte. Yo vivo en Instagram, o sea que es Juanma_Quelle, es mi cuenta en Instagram. Tengo una página web donde se me pueden enviar correos para la contratación que se llama www.juanmaquelle.com, como mi apellido, y bueno, LinkedIn, en fin, en donde la gente quiera. Yo siempre estoy dispuesto a compartir, porque me parece que es algo absolutamente necesario, que tengo testimonios que me hacen seguir aquí, y que si logro ahorrarle a una persona 1 minuto de sufrimiento emocional, mi vida ya tiene sentido. Oye, Juanma, una pregunta un tanto absurda. ¿Son 2 nombres, tu nombre de pila y lo juntaste? Sí, es Juan Manuel. Ah, ok. Sí, pero Juan Manuel solo me llama mi madre y no para bien. Juan Manuel, otra vez los pantalones en el piso. Así total, así es. Oye, mi madre me llamaba Juan Manuel. Extiende la toalla. Le dio permiso al maestro de que le pegara cuando se lo encontró en la escalera. O sea, mi madre era una crack. Era una mujer guapísima y además muy simpática, muy agradable. Pero cuando decía Juan Manuel así todo junto... Estabas en problemas. ¿Cómo? O sea, me ponía firme. No había otra. Sí. No había otra. Generalmente los padres usan los nombres completos. ¿Verdad? No para bien. No para bien. Así que de eso todos somos testigos. Acortarlo. Sí. Oye,
infinitas gracias por estar acá. Ha sido un placer. Les voy a poner en pantalla estos 2, pero tienes más, ¿verdad? Tengo otros 3. Tiene otros 3. Ustedes búsquenlos. Juanma Quelle, Quelle. ¿Podemos encontrar tus libros aquí en la México. librería? Sí, México, en Gandhi, en Gonville, Amazon, Mercado Libre. Ok, perfecto. Y en mis conferencias, que son mucho más aparatos, y te los llevas dedicados. Sí, perfecto. Ándale, con la firma, con la rúbrica. Como tiene que ser, porque es que además los venden en unos precios que dices, "Jo, yo cuando veo el precio que venden mi libro en Mercado Libre, digo, ¿a qué es bueno? Mercado Libre confía más que yo en mí. No, totalmente. Oye, ya nomás para cerrar, me llamó mucho la atención mi hermanito que empezamos a hablar de felicidad Sí. e inmediatamente filtró el tema de la comida. Es que Me encanta tragar. Porque felicidad es plato lleno. te traiciona el subconsciente. Tal vez sí, tal vez. ¿Qué comida te gusta de México? Así a bote pronto. Pues es que eso sí me pones un compromiso, porque me gusta casi todo. Depende de qué lugar voy. Conozco 19 estados en la República. He disfrutado muchísimo. Lo último que he descubierto que han sido los tacos en Sonora, unos tacos concretos Armando, que se llama en Hermosillo, absolutamente impresionante. Que le echan todo, ¿no? No, pero una cosa de otro nivel, güey. Una cosa espectacular. Muy bien usado el güey. Y luego Saludos, Hermosillo. Sí, qué rico. Voy a Cancún y me muero con los ceviches. Ahora, mañana estaré en Mazatlán y ya tengo ya la lista de cosas que tengo que probar en Mazatlán. ¿El mole? ¿Cómo te va con el mole? Muy bien, especialmente el poblano. Pasa que yo no sé, un día miré la receta para hacerlo en mi casa y dije, a esta gente, ¿quién le hace la compra? ¿Los cascos azules? ¿Qué cojones? 27 ingredientes. Es una locura. Sí. Bueno, mi Juanma, queridísimo, muchas gracias por estar acá. Que te vaya muy bien en Mazatlán y en el resto de las ciudades a donde vas. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Un placer tenerte aquí. Para mí, completamente para mí. Gracias. Bueno, gente, gracias por haber llegado hasta acá y nos seguimos viendo próximamente. Échale mi RAM. Ya no supe qué decía al final, güey. Oye, en los programas de antes de los canales de televisión, cuando se estaban... Astoria Producciones presentó